Buenas tardes, pues les doy la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy, que versará sobre el tema la importancia de la supervisión a la construcción de una subestación eléctrica de potencia. A nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay, les doy la bienvenida a esta transmisión. Es importante recordarles que la sesión de preguntas y respuestas vamos a realizarlas una vez que termine la ponencia de la persona que hoy nos hace favor de acompañarnos. Los que requieran realizar preguntas, por favor, déjenlas en el apartado inferior de su pantalla denominado preguntas y respuestas. Bien, pues me voy a permitir presentarles a la persona que hoy nos acompaña. Él es el ingeniero Severiano Morín. El ingeniero es ingeniero civil egresado de la Universidad de Guanajuato y ha laborado en la Comisión Federal de Electricidad desde hace 35 años, desempeñando diversas funciones como son ingeniero de pruebas y puesta en servicio de centrales de generación de energía eléctrica, jefe de departamento en la División de Pruebas y puesta en servicio de centrales de generación de energía eléctrica, residente del área civil y construcción de proyectos termoeléctricos, residente de calidad de construcción de proyectos termoeléctricos, residente de contratos y obra pública de proyectos termoeléctricos, residente de obra de proyectos termoeléctricos y rector de la Escuela de Supervisores de Obras de la Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación. Adicional a esto, el ingeniero ha sido tutor en línea con nosotros desde el año 2014, impartiendo diversos cursos que aquí se ofertan, como son construcción de la obra electromecánica de subestaciones eléctricas de potencia, construcción de obra civil de subestaciones eléctricas de potencia y subestaciones encapsuladas. Pues bien, ingeniero, agradecemos mucho el haber aceptado esta invitación y le cedo los micrófonos. Adelante. Gracias, muchas gracias. Gracias por permitirme estar aquí en este foro. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo las cosas que hemos acumulado con el tiempo. Y para mí es un placer hacer esta actividad que me complace mucho. Voy a hablar de la importancia de supervisar la construcción de una central, de una subestación eléctrica de potencia. Bueno, yo diría no solo de la supervisión, sino de la construcción misma, ¿verdad? Lo que pasa es que me dirijo con este término al público en general que nos esté viendo, que nos está haciendo favor de acompañarnos, porque pues realmente construir una subestación eléctrica pues no es cosa cotidiana, ¿verdad? Lo hacen personas es una tarea que tiene mucha especialidad y un rango de peligrosidad bastante elevado. Vamos a comenzar desde el principio, comencemos desde el mismo concepto de lo que es una subestación eléctrica de potencia, dónde nace, cómo aparece en el escenario mundial y quizá en el escenario nacional. Bueno, originalmente, cuando se inventó el primer foco, bueno, lo que conocemos como el primer foco ahora, este foco se pegaba o se conectaba cerca de donde la energía se producía. De hecho, así era en aquellos tiempos. La generación de energía se daba muy cerca del lugar donde se ocupaba. De tal modo que si aquí en la localidad se ponía una planta, era para satisfacer las necesidades de la propia localidad. Sin embargo, pues esto deja de ser rentable porque la construcción de una planta generadora de energía es muy cara. Entonces, no todas las localidades tendrían la capacidad de tener una central de generación de energía eléctrica.
¿Qué pasa entonces en ese escenario que les planteo? En ese escenario surge la necesidad de transmitir la energía eléctrica de una localidad a otra, dado que, como ya les mencioné, no todas las localidades pueden tener una central de generación de energía eléctrica porque su construcción y su operación es muy cara. En ese escenario aparecen las líneas de transmisión. Estas líneas de transmisión, entonces, como estamos determinando, sirven para transmitir la energía de la central de generación a donde se va a utilizar. Puede ser poca distancia, mediana distancia o larga distancia, dependiendo de donde esté ubicada la central. Entonces, como ya vimos, esto surgió de una necesidad real, el contar con líneas de transmisión de, de energía y obviamente, ¿y dónde nace la necesidad de las subestaciones eléctricas? Bueno, les voy a poner, un ejemplo del por qué una subestación eléctrica de potencia. Recordando todos que la energía eléctrica es un fluido. Imagínense que tengo una fuente de agua. Voy a poner el ejemplo práctico, una manguera. Y entonces esa manguera tiene un flujo de agua constante y me sirve para regar un jardín que está inmediatamente del lado mío. Pero imagínense que con esa manguera, con el flujo de esa manguera, quiero regar el jardín de mi vecino, que está a unos 20 metros. ¿Qué necesito? Evidentemente necesito más fuerza para empujar ese flujo de agua que me tiene que llegar a 20 metros. Para que haya esa presión, ese presionar del flujo del fluido, tiene que haber una fuente de presión, una fuente que produzca presión que me la haga llegar a esa distancia. Esa fuente de presión es la analogía perfecta para una subestación eléctrica. Haz de cuenta que, analógicamente hablando, es una subestación de bombeo, donde ya me está perdiendo fuerza el agua, y aquí, en este lugar que se llama subestación, le vuelvo yo a poner fuerza para que alcance la distancia que requiere. Para esto es una subestación eléctrica de potencia. Bueno, hay diferentes tipos, pero ahorita solamente les mencioné la subestación elevadora porque sirve para elevar la tensión o la presión que debe llevar el agua para llegar a cierta distancia. En este caso, ya lo cambiamos de la analogía y ahora hablamos de electricidad. Para esto sirve una subestación eléctrica de potencia. Bueno, ahorita solo hablé de elevar en sí la tensión, ¿verdad? Pero ahora les voy a poner el ejemplo contrario. Ya elevé la presión y entonces va a una presión bastante elevada porque tiene que llegar a los 20 metros que habíamos mencionado hace rato. Y en la localidad donde llega esa energía, llega con esa presión alta. Esa presión alta no me sirve para suministrar energía a esa localidad porque si le suministro esa presión, estallaría cualquier aparato que la reciba. ¿Qué tengo que hacer en ese escenario? Bueno, ahora tengo que hacer lo contrario. Tengo que tener una subestación o un aparato que me baje esa presión de esa agua, analógicamente hablando. Entonces también debe existir una subestación que baje, la presión o la tensión. Efectivamente, este es otro tipo entonces de subestación.
Esta fue elevadora, esta fue para bajar, para nivelar o para equilibrar. Y ahora necesito otra que haga la función repartidora. Haz de cuenta que aquí tengo el contenedor del agua en bruto, ¿no? Aquí tengo un contenedor grande. Pero ahora ese contenedor pues tiene mucha agua como para dejársela ir a esta localidad en bruto toda. En ese escenario necesito otro, otro, otra maquinaria que me haga la función de sacar pequeñas líneas o pequeñas derivaciones para distribuirla y se pueda utilizar en la industria y en las casas, ¿verdad? Entonces ahora hablamos de una subestación de distribución. Muy interesante. Cuando hablamos entonces de una subestación para fines de enseñanza, resulta muy práctico hablar del agua, porque finalmente agua y electricidad son un fluido. Y de veras que esclarece mucho el hecho de saber que para qué requiero una presión, para qué requiero presurizar más bien el agua, para qué requiero despresurizarla y para qué requiero hacerla en pequeños ramales para distribuirla a los consumidores. Esto es una subestación eléctrica de potencia. Esto que les acabo de analogar o ejemplificar con el agua o una manguera llena de agua. Esta es entonces de lo que les hablaba. Esto que aparece aquí en este esquema, un esquema muy simplificado, ¿verdad? Lo que les platicaba, aquí tenemos la central generadora. Aquí aparece una pequeña línea de mucha función. Aquí tenemos la primera subestación que yo les mencionaba. ¿Por qué una subestación elevadora? Porque generalmente las centrales generadoras están lejos de sus centros de consumo. Es por eso que tengo que presurizar la energía en estas subestaciones. Generalmente están dentro de hecho, están dentro de las centrales de generación. Y aquí vemos unas torres que ustedes pueden ver. Bueno, generalmente se pueden ver cuando uno se transporta en una carretera y los niños les ven figura de vestido de mujer, ¿verdad? Por eso se reconocen las torres de alta tensión o también les denominamos de potencia. Estas entonces sirven para tender líneas de altas tensiones de la central de generación, en este caso, a el lugar, al lugar de consumo. Aquí, bueno, está ejemplificado con una pequeña distancia, pero esta distancia pueden ser miles de kilómetros, de hecho, eh, pueden ser muchas torres de este tipo, para que puedan llevar entonces la energía de un lugar a otro. Entonces, como les decía, estos cables llevan un fluido, estos que ven aquí llevan un fluido. Y como fluido que es, este se desgasta en su camino. De hecho, con el puro rozamiento, con el puro contacto con el conducto, este fluido se va desgastando. De tal suerte que si aquí entran 100, es un ejemplo, ¿verdad? Acá ya llegarían 80. Si aquí entran 100, aquí ya llegarían 80. ¿Qué necesito para compensar esa pérdida? Esa pérdida de presión. Aquí tenemos entonces la subestación elevadora. Esta que les decía yo que es como una bomba presurizadora, digamos, que me va a permitir que aquí en este trayecto haya un flujo constante. De hecho, por compromiso de la CFE, que Ingeniero,
Mande. Perdón que lo interrumpa. ¿Está proyectando alguna presentación? Sí, sí, de hecho no se ve. No, no la estamos viendo. Si nos puede ayudar Perdón, con eso. sí, claro. Ay, perdón. No se preocupe. Recuerde que es mostrar en pantalla, donde dice Ok, Share Screen. muy bien. Sí, gracias. Muy bien. Compartir pantalla, ¿verdad? Sí, por favor. Muy bien. A ver, ahí me dicen. Ahí me dice. ¿Verdad? Ahora sí. Ahora sí, si quiere ponerla en modo presentación en su PowerPoint, con eso ya podemos verla. Muy bien. ¿Se ve? Ahí ya se ve perfecto. Muchísimas gracias. No, no, gracias a ti. Ah, ok. Sí, pues, Adelante. entonces les mencionaba, aquí se va a ver de una manera más práctica el porqué de una subestación eléctrica de potencia. Entonces, aquí tenemos la central de generación. Como dijimos, a veces están en algún lugar lejano y, como también dijimos, no es posible que cada localidad tenga una central de generación porque resulta muy cara la construcción y operación de una central de generación de energía eléctrica. Generalmente una central de generación de energía eléctrica satisface las necesidades de tres, cuatro, cinco localidades, pueden ser municipios en este caso, o pueden ser hasta estados en el otro de los casos. Entonces, estas generalmente van a satisfacer, van a estar lejos de donde la energía se está consumiendo. Como dijimos, y analogándola con el agua, tenemos en este lugar tenemos una presión de 100, es solo analogía, ¿verdad? Una presión de 100. Sin esta subestación elevadora 100 ya no llegaría aquí en 100, llegaría, digamos, en 80. Y eso no es posible jugar con las presiones, porque imagínese el que recibe la energía que le llegara ahorita 80, al rato 100, ahorita 80, le reventaría todos los aparatos que tuviera. Hablo de la industria o hablo de la vivienda, ¿va? Entonces, aquí no aquí no haya variabilidad entre el lugar donde sale al lugar donde llega, se tiene que, se tiene que presionar y regular. Ah, entonces las subestaciones estamos descubriendo que no solo sirven para presionar, como lo mencioné hace rato, en este caso para disminuir, no, también sirven eh, regular, para regular esta constante de transportación en esta distancia. Bueno, se dice muy fácil, pero para eso, pues, hay mucho trabajo implicado, muchos instrumentos de regulación de este flujo, de este fluido. Y entonces decíamos, presurizas, en esta estación elevadora presurizas. Inmediatamente subes a la línea de transmisión y luego, como decíamos, si aquí presurizaste para que aquí haya una constante, una presión constante, entonces aquí va a llegar una presión pues bastante considerable. Si yo de aquí, de donde llega la mano inmediatamente al consumo, resultaría catastrófico porque esa es una presión muy elevada que prácticamente destruiría cualquier aparato que uno utilizara en la industria o en el hogar. Entonces, para eso hay otras subestaciones que pudiéramos aquí decir que van a servir para bajar, para disminuir esa tensión que aquí necesariamente yo tuve que generar para que hubiera una constante aquí. Entonces aquí hay que tener otra que haga lo contrario, eso está de acá. Es decir, si tratando de perder el menos flujo posible, ahora es lo contrario, disminuir la presión. Ah, entonces aquí tenemos otros tipos de subestaciones que van a transformarme lo alto en, en media tensión.
Ah, pues, de aquí para acá, todo eso es alta tensión. Ujú, alta tensión, o le llamamos de potencia. De aquí para acá, ahora le llamamos de media tensión. De media tensión. Y ya de aquí para acá es baja tensión. Esa que llega a la casa, esa que llega a la industria, ya es baja tensión. Bueno, entonces, para cada paso de transformación se requiere una subestación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferentes presiones. Aquí bajamos, como les dije, a media tensión y aquí ya bajamos a baja tensión, que ya es para consumo industrial o consumo particular o residencial. Cada paso, cada disminución o cada elevación de tensión requiere esto que llamamos subestación eléctrica. Creo que encontramos con pequeños transformadores, ¿verdad? Bueno, de hecho, hasta en las colonias los hay, ¿verdad? Esas ya son para regular el consumo de una cuadra a otra. Bueno, no de una cuadra, se llaman sectores, ¿verdad? En las colonias. Puede ser una colonia, media colonia, no está definido, pero hablamos de cuántos lugares puede regular la tensión un transformador de esos que ustedes ven en los postes, ¿no? Ahora, si estamos hablando de una industria mediana o grande, ya no vas a hacer ya no vas a suficiente un poste, un transformador de poste, va a tener que tener su transformador particular propio para que no dependa de la variabilidad que haya aquí en esta línea. ¿Ah? Es decir, este transformador puede hacer la compensación de la variabilidad que haya aquí, de aquí a aquí. Este transformador me la puede compensar o elevar o disminuir, dependiendo de cómo esté el flujo en esta línea. Entonces, como pueden ver, las subestaciones eléctricas pues son muy útiles hablando de energía, aunque si bien es cierto, las centrales de generación son vitales en la bueno, en la sobrevivencia, como no, de una sociedad o de una nación, pues no es para menos hablar de la subestación eléctrica, porque pudiéramos tener una central de generación con una capacidad para alimentar un estado completo del país. Pero si no tenemos una línea de alta tensión, ¿cómo vamos a hacer llegar esa electricidad a cada uno de los lugares de ese estado completo? No, no fuera posible. De hecho, esto ha sido a ley de acierto error, ¿verdad? En aquel tiempo cuando otra vez remontándome a la historia de cuando se inventó el foco, pues se trató de hacer esto, ¿verdad? Se trató de seguir haciendo el hecho de tener la central de generación en el mismo lugar donde se consumía y reventaron varias bombillas de este tipo porque no podían, era muy difícil controlar la presión o la tensión hasta que se vio la necesidad de las líneas de transmisión y de las subestaciones eléctricas de potencia. Sin estas entonces subestaciones sería imposible prácticamente tener electricidad en los hogares o en las industrias. No sería posible, dado que es vital este tipo de artefactos llamados subestaciones. Bueno, entonces, eh, como que, ¿para qué le serviría a usted que está de aquel lado de la pantalla? ¿Usted para qué le serviría un curso de este tipo? Pues le serviría, bueno, de hecho hemos tenido alumnos que su compañía les encargó la construcción de una subestación. Entonces, es tan práctico esto que se puede aprender el alumno desde
cómo construir una subestación. Ahora bien, este es un tema bastante amplio. Si tan solo de hablar de la construcción ya estoy hablando de mucho. Es mucho trabajo implicado y de varias especialidades inmiscuidas. Pero se puede, digo, esta dependencia donde he trabajado los últimos 35 años, así ha aprendido. De hecho, hemos aprendido de, de otras naciones, de naciones quizá en su tiempo más adelantadas que nosotros, mm, y, y hemos aprendido por así, cierto error. Y hoy en día podemos decir que tenemos muchos procedimientos muy nuestros, pero han sido producto de esto, de este experimentar cotidiano en estas actividades. Por mencionarles un ejemplo vago, ahorita la CFE actual tiene la capacidad de diseñar desde una central de generación, construir la central de generación, diseñar una subestación, construir la subestación, diseñar una línea de transmisión y construir la línea de transmisión. Es decir, todo el fenómeno, todo el, ¿cómo se llama? Todo lo que implica una red eléctrica de potencia, una red eléctrica interconectada, perdón, nacional, lo puede hacer la CFE, pero no siempre fue así. Por ejemplo, cuando se nacionalizó la industria eléctrica, pues nada más imagina el fenómeno. El gobierno entonces se apropió de una central de generación que había en todo el país, acá en Michoacán, y ahora la recién creada Comisión Federal de Electricidad tenía la gran responsabilidad de electrificar toda la nación. Solo imagínense la sensación de el director nuevo nombrado, o director nombrado en ese momento. Bueno, hay fotografías que revelan su preocupación porque inmediatamente se pusieron a diseñar la planta que ahora conocemos como Ixtapantongo. Esa planta ahora se desempeña como una central de escuela, es la más vieja del país, ya como propia de la CFE. Entonces, el director que conocemos el director de la CFE de ese ayer, se le puede ver allí en la central de generación trabajando físicamente con las personas, y uno dice, wow, pues esto no se ve en la cotidianidad del día de hoy, ¿verdad? Pues sí, el director ahí se le puede ver trabajando con la gente, obviamente preocupado por la construcción de la central que sirvió por muchos años como generadora de energía eléctrica y sigue sirviendo porque a la fecha ya no genera energía, pero sirve como central de escuela para todas las demás centrales de generación del país. Es decir, en ese lugar, en la central Iztapantongo, en ese lugar se forman todos los operadores de las centrales termoeléctricas de nuestro país. Entonces, vaya, quise comentar esto porque no siempre fue así el hecho de que la CFE supiera tantas cosas de la construcción de esto. No, vino a aprender de cero. Y después, de hecho, se contrató a una compañía estadounidense para que capacitara ingenieros en aquellos talleres. Después de la Iztapantongo, pues ya vio la CFE que no era tan fácil diseñar y construir una central. Lo que se tuvo que hacer es contratar una compañía americana para que enseñara a los ingenieros de la comisión a diseñar y a hacer termoeléctricas. Y fue que se contrató, déjame, les enseño el logotipo, y fue que contrató esta compañía que vemos aquí el logotipo en el casco, si la ven, Bechtel, esta compañía, que orgullosamente portó aquí
Pero esta compañía que ustedes ven aquí, Bechtel, fue la que enseñó a la CFE a diseñar y construir, no, a diseñar y centrales de generación de energía eléctrica. Entonces, vaya, todo lo que se ha aprendido, pues, de manera a veces un poco penosa, ¿verdad? Porque algunos de nosotros, me cuento entre ellos, lastimosamente y con pena, puedo comentarles que hemos echado a perder algunos equipos, pero pues sí me lamento, por supuesto sí me lamento haber echado a perder algún equipo, pero créame que en aquel tiempo no había tiempo ni siquiera de sentarme a lamentar por la pérdida del equipo. Eran em, tiempos donde tenía que sacarse la obra a como diera lugar y si era posible trabajar día y noche y fines de semana, tenía que hacerse. Entonces, no había tiempo de quedarse a pensar y por qué eché a perder el equipo. Era mucho aprendizaje, y era aprendizaje a granel. Entonces, mire, están algunas actividades en las que uno puede, uno puede aprender a supervisar en estos cursos que estamos em, promoviendo para ustedes. Lo que es la ingeniería de que son las actividades previas. Esto es, tenemos la experiencia nosotros desde la parte de llegar con los dueños de las parcelas, perdón, o a veces los ejidatarios, llegar y concertar la servidumbre de paso para pasar con una línea, o en el otro de los casos, concertar la compraventa de un terreno para poner una subestación. Todas esas actividades, desde el diseño de la subestación, desde llegar a comprar el terreno, desde la maleza, y llamamos desmonte y despalme, las terracerías, cómo trabajar con lo que hay en ese momento ¿cómo se llama? En el predio, y después cómo sacar lo que no puede servirme y cómo poner lo que me va a servir como una mesa para poder plantar ahí mi subestación. Y el mismo diseño de las cimentaciones y su construcción, lo que va después de las cimentaciones, que son el montaje ya de la obra electromecánica y hasta la parte de la fase de pruebas y puesta en servicio. Todo este nosotros lo tenemos. Tenemos digamos, la experiencia en todo este espectro. Entonces, pero obviamente, pues hoy en día hay ¿cómo se llama? El que se haya, la ley, el que se haya transformado la ley, también permite que otros puedan construir sus estaciones y sus líneas. Y claro, muchos no lo han hecho porque no es tan sencillo, ¿verdad? Pero ahora la ley ya le permite a un privado poner su propia línea y proponer su propia subestación. En, en este escenario, pues algunos, como les digo, hemos tenido alumnos que les han encargado su compañía que diseñen o que construyen una línea o una subestación. En este escenario podemos entrar nosotros, ¿verdad? En el escenario de que alguna vez ustedes puedan ser diseñadores o puedan ser constructores de una subestación de potencia. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, el beneficio puede ser que ustedes ya no van a depender de un tercero para tener una infraestructura de este tipo. Ustedes pueden tener un staff, un equipo de trabajo que pueda desde diseñar, planear, construir y poner en servicio una subestación. Bueno, claro, también como quizás nosotros van a empezar de cero. Mire, aquí lo puede ver hace 35 años más o menos, no, como unos 30 años antes. Este,
Digo, no se puede tener experiencia y juventud, no se puede tener a la misma vez. Tenemos que empezar aprendiendo de jóvenes y terminar ya de viejos, quizá, ya sabiendo un poco más. Pero el beneficio va a ser ya no depender de otros, en este caso, sino ustedes tener un staff completo o un staff suficiente como para diseñar y construir una subestación eléctrica. Por eso aquí les ofrecemos tres cursos. Dos de ellos están seriados. El primero es construcción de la obra civil de subestaciones eléctricas de potencia. El dos, que es seriado con el primero, es construcción de la obra electromecánica de subestaciones eléctricas de potencia. Y el tercero, aunque no es seriado, pero es de la misma especie, es construcción de subestaciones encapsuladas. Estas subestaciones encapsuladas tienen la particularidad de ser muy compactas, de no, quizá no, iba a decir afear, ¿verdad? No distorsionar el paisaje, sino como son muy pequeñas, no distorsionan o no transforman el paisaje, ¿verdad? A ver, es más, algunas son subterráneas, inclusive, ¿verdad? Ni siquiera se ven a la vista. Um, Otra cosa que tienen es que son pues muy ecológicas. El producto con el que se enfría los instrumentos es un producto pues, muy noble, un gas inerte que no sufre desgaste, de hecho, y no, por lo tanto, no se tira ni se está reciclando. Entonces, al contrario a las subestaciones normales que se enfrían con aceite generalmente, este aceite con el tiempo se degrada y se tiene que sustituir nuevamente. Entonces, vaya, cada subestación tiene su peculiaridad, pero ese es lo que pueden llevarse si ustedes tienen acceso a estos cursos. Diseñar, construir una subestación eléctrica de potencia eh, y no depender así de un tercero para tener su, su, su subestación. De hecho, en algunos lugares, las mismas CFE les va a pedir que construyan su subestación si quieren tener un servicio de alta tensión. Bueno, esto resulta por el exceso de demandas que tiene la CFE en estos tiempos y también el exceso de trabajo el exceso de trabajo que tenemos en estos tiempos también, pero a grandes rasgos esta va a ser el beneficio de que ustedes tengan un staff que sepa hacer esto. ¿Cómo ven? Bueno, ese es el tiempo que yo tenía designado, espero haber sido claro. De todos modos, si tienen alguna duda, ahorita Aurora les va a dar oportunidad o nos va a pasar las preguntas y estaré yo atento para responderlas. Gracias, Aurora. Gracias, ingeniero. Muchas gracias por su ponencia y tenemos algunas preguntas. Alejandro Ávila Valdés. ¿Las estaciones que ocupan disyuntores o cuchillas de SF6 se consideran de qué tipo? No, las de SF6 son hexafluoruro de azufre y son el gas inerte que les decía que es muy noble. No sufre desgaste, enfría perfectamente y bueno, es un tanto económico, bueno, comparado con otros, ¿verdad? Ese se utiliza en subestaciones encapsuladas que les mencionaba. Esas compactas, que no ocupan mucho espacio, son instaladas en lugares donde no hay terreno para construir subestaciones grandes, como en la Ciudad de México, que se construye una ahí por la Diana, que ni siquiera se ve, ¿verdad? La subestación ahí por la Diana, está subterránea se llaman subestaciones encapsuladas y es uno de los cursos que tenemos disponibles para las personas aquí en la división de educación continua. Muy bien. Ok, ingeniero. Pues José Luis Maldonado Villatoro.
¿Qué nos puede comentar sobre el mantenimiento preventivo de los equipos de una subestación eléctrica? Sí, como cualquier instalación, su vida depende del mantenimiento. Y no hay ningún secreto que ocultar. Todos los equipos de cualquier instalación, háblese no solo de una subestación, sino de cualquier instalación industrial, el secreto es seguir los consejos del manual de instalación y mantenimiento. Todos los equipos que le llegan a una empresa para instalarse traen el manual de operación y mantenimiento. Ahí va a venir la periodicidad, con qué se les debe, cómo se les debe dar mantenimiento, qué hay que agregarles o qué hay que retirarles. eh, y en general, cualquier equipo va a venir con su manual y el secreto es seguir la receta de ese manual de operación y mantenimiento. Si se le sigue así, una subestación le puede durar muchos, pero muchos años. Tenemos centrales de generación cuya vida útil era de 30 años y ahorita tienen 45 años sirviendo, lo cual quiere decir que la división que opera estas centrales ha dado mantenimiento preventivo oportuno a los equipos y han dado, pues, imagínate, 45 años más de vida útil, es impresionante, ¿no? Así es. José Hernández Cruz, ¿cuál es el valor del voltaje de generación en México? Mm, bueno, aquí hay las centrales producen diferentes cantidades, pero para, para ponerles un ejemplo, eh, hay centrales que se utilizan para generar el grueso de generación, mientras que hay otras que sirven para rellenar los piquitos. Y estas que sirven para rellenar los piquitos son de menos voltaje, pero tienen la peculiaridad de que pueden arrancar casi instantáneamente. Por ejemplo, una central de generación de 350 megawatts en adelante tardan 5 horas para precalentarse. Entonces, no sería posible utilizar una central de generación de 350 megawatts para las horas pico. No sería práctico. Entonces, la de 350 megawatts, que hay bastantes en el país, hay otras, la de Petacalco, 2100 megawatts, más o menos. O sea, estamos hablando de cantidades increíbles de watts. Son mega, o sea, millones de watts. Y las que se utilizan para las horitas pico en México son las centrales hidroeléctricas, las que están en las presas, o se hacen en las presas o en las cuencas de los ríos, ¿verdad? De agua. Estas sí tienen la peculiaridad de entrar casi instantáneamente a generar electricidad. Algunas son de 20 megawatts, algunas son de 10 megawatts, otras son de 35, y así va subiendo. Es decir, se van subiendo de acuerdo al caudal que tengan de agua en el lugar donde están instaladas. Pero son planeadas, aunque pudiera pensarse, por aquí me sirve 10 megawatts. Bueno, me sirven para las horas pico, que es cuando tengo que de todos modos asegurar que haya energía para todos. Es decir, si deja de entrar, si deja de una fábrica sale de servicio, se baja ¿cómo se llama? Se baja la demanda, pero tengo que tener la planeación suficiente para que, aún con una baja de demanda o a alta demanda, hablo de cuando entran todas las fábricas a producir, yo tenga ¿cómo se llama? El flujo necesario para seguir operando el sistema eléctrico nacional. Entonces, son diferentes voltajes, dependiendo de dónde estén ubicadas y para qué sean utilizadas, unas para grueso, otras para horas pico. Muy bien. Luis Fernando nos pregunta, ¿qué normatividad se analizará para el diseño? ¿Se contará con información complementaria normativa? Por supuesto, todo esto está normado, todo lo que es desde el diseño de la subestación hay normativa. Esto es, esto es lo que se ha aprendido durante tantos años. ¿Cuál norma aplica para qué cosa? Porque además, debo decir que nuestro país, México, es un país pobre en normativa.
De hecho, mucha normativa de la que utilizamos en la construcción, en diseño y construcción de subestaciones, líneas y centrales de generación, es normativa extranjera. Entonces, nosotros ya hemos aprendido con los años cuál agarrar de la extranjera y aplicar para el diseño y construcción de la subestación. Esto ha sido un aprendizaje de muchos años, pero sí va a haber compartición, o sea, sí se les va a compartir este bagaje de normas que realmente es impresionante porque a veces son bastantes, ¿verdad? Pero sí, que de otra manera nosotros batallaríamos para dar con tanta norma, ¿verdad? Pero finalmente tenemos el bagaje de tantos años y obviamente sabemos cuál es utilizar para qué instalación. Claro que van a tener eso. Muy bien. José Luis Maldonado Villatoro, ¿qué tan amplio es el campo laboral en el estudio de la subestación eléctrica? Y pues una especialidad, bueno, son varias especialidades, podemos decir, pero um, eh, por ejemplo, por mencionarles aquí en esta dependencia que hace subestaciones, tenemos eh, desde ingenieros civiles, tenemos arquitectos, tenemos ingenieros eléctricos, este, ingenieros mecánicos, ingenierías, casi todas las variables de ingeniería entran muy bien aquí. O sea, es muy amplio el campo. Tenemos desde gestores, trabajadores sociales, tenemos biólogos, tenemos seguristas. Es un campo bastante multi, ¿cómo le dijera? Sí, que Multidisciplinario. multidisciplinario, exacto. Sí. Ok. Karina Angélica Flores Luna, ¿utilizan algún software de simulación para diseñar sus subestaciones? De ser así, ¿cuál es el que utilizan? No utilizamos software de simulación. Eh, no, la experiencia ya es la que nos gobierna en este caso. Ya no necesitamos tener algo para, para ver cómo funcionaría el equipo. Ya sabemos cómo va a funcionar. La experiencia nos gobierna en este caso. Ya todas las variables que se puedan presentar durante la operación de la subestación ya las conocemos por tantos años de hacer esta tarea. Ok. José Hernández Cruz, ¿de qué marca es el equipo de las subestaciones encapsuladas? Ande pues. Muy bien. Generalmente, bueno, hay diferentes marcas, pero casi todas las marcas son europeas, suizas, por ejemplo, alguna que otra, Selmec, por ejemplo, está tratando de hacer pininos en este campo, pero la mayor parte van a ser extranjeras eh, por el tipo de tecnología. Ya empiezan a incursionar algunos fabricantes mexicanos, pero están apenas aprendiendo. No le empañan. Toda la tecnología, pues es extranjera. Siemens, por ejemplo. Siemens, por mencionar uno de los grandes, ¿no? Muy bien. José Luis Maldonado Villator, ¿puede describir de manera simple y a grandes rasgos de qué trata el curso de construcción de la obra electromecánica de subestaciones eléctricas de potencia? Sí, claro. Este curso toma desde que ya tenemos una superficie, un terraplén, se le llama, una superficie ya mejorada para, para donde ya hay perdón, una cimentación lista para llegar a hincar estructuras que van a sostener todos los equipos de transformación. Desde esa fase de llegar y poner las estructuras mayores y menores para sostener los equipos, hasta montaje de los equipos y pruebas de construcción y después las pruebas ya preoperativas hasta que la subestación queda funcionando. Entonces, desde las estructuras hasta que la subestación ya empieza a funcionar o ya está funcionando y se entrega al cliente, que es también CFE, pero otra dependencia que es transmisión, hasta allí abarca el curso, toda esa fase.
Ok. José Hernández Cruz. ¿La construcción de una subestación de potencia la puede hacer una compañía particular? Claro que sí. De hecho, actualmente la CFE ya como tal no construye subestaciones. Lo que hacemos ahora, bueno, eso lo hacíamos en los 70s, todavía en los 80s un poco, pero esa actividad se dejó de hacer por cambio de legislación. Ahora lo que hace CFE es contratar la construcción. Es decir, nosotros diseñamos, pero una compañía viene y construye. Todas esas grandes compañías que han sido algunas que comenzaron de la nada, digamos, muy pequeñas, ahora son grandes consorcios en México. O sea, hasta en hemos contribuido esta empresa porque hemos permitido que otros hagan esa tarea y crezcan y ahora son grandes contratistas. Entonces, sí, de hecho, todos los que hacen subestaciones en México, o construyen, perdón, subestaciones en México, son contratistas independientes, o sea, son contratistas particulares. Muy bien. Stephanie Estrada nos hace dos preguntas. ¿Qué estudios geofísicos son los más requeridos o aplicados en la fase previa de la construcción de las terracerías? ¿Y qué tipo de seguros debo contratar para mi subestación una vez terminada la construcción? Muy bien. Bueno, generalmente en los estudios geotécnicos, por el tipo de topografía y orografía que tenemos en nuestro país, se utiliza el más sencillo en el de que a pozo a cielo abierto, se hace pozo a cielo abierto y se determina la estratigrafía del terreno. Es un método muy sencillo, pero como las subestaciones son, digamos, de algún modo son pequeñas en comparación con otras edificaciones, no se requiere ir más allá. Esto es, por ejemplo, un edificio, vamos a decir un edificio. Un edificio no es suficiente hacer un pozo a cielo abierto, porque los pozos a cielo abierto pues, están a escasos metros de la superficie, pero un edificio tiene que tener un estudio más profundo, es decir, necesito ver más abajo todavía qué hay debajo de la tierra. Para esto se requieren otros estudios que se llaman de golpe, donde se le aplica golpe a la tierra para ver cómo reacciona esta, ¿verdad? En este caso, nosotros no tenemos que tener estudios tan profundos porque las subestaciones son muy pequeñas en relación con un edificio y además son menos pesadas con relación al mismo. En cuanto a los seguros, bueno, como tal, la CFE en todas sus instalaciones tiene seguro. Está asegurado todo lo que existe, todo lo que pueden ver está asegurado, ¿va? Mm, Así como tener uno específico para la subestación, realmente no hay uno específico. Bueno, obviamente entra una instalación en servicio y entra a la cobertura de una póliza macro de la empresa y con los mismos seguros, los mismos atributos de responsabilidad civil. Todos los que tienen las otras instalaciones lo tienen las subestaciones. Todo lo que se hace cuando entra una subestación en servicio, lo único que se tiene que hacer es ampliar o incluir esa nueva instalación y ahora cubrirla con esa póliza macro que pues prácticamente debe de cubrir cualquier asunto que se relacione dependiendo de lo que pueda provocar la subestación o en este caso en el fondo de la pantalla que tenía la central de generación, pero si todo lo que tiene la CFE como instalación lo tiene asegurado, inclusive las piscinas y todo lo tiene asegurado. Y es una póliza macro en realidad. Ok. José Hernández Cruz. ¿El curso incluye cálculos y pruebas de los equipos? El curso como tal no incluye cálculos, porque estamos hablando de que el curso está dirigido a la parte constructiva. Esto es, la subestación ya está diseñada. Prácticamente todo lo que hablamos ya de números, ya está prescrito. Lo único que tenemos que hacer aquí es cerciorarnos de que se instale como está diseñado, ¿va? Y que se sigan las pautas de montaje que traen los equipos de fábrica. Pero no, como cálculos, no, ya no va a haber en esta fase de la construcción, porque toda la parte de cálculo de ingeniería ya está diseñado y el supervisor de obra
bueno, lo que puede hacer, puede detectar el supervisor de obra, si tiene experiencia, es si detecta alguna incongruencia entre lo real y lo calculado, pues tiene la facultad de hacerlo, pero como tal no lo hace el personal de esta área, digo, obviamente de esta área sí lo hacen, pero del departamento de ingeniería, entonces ya la parte de cálculos ya no se hace en esta fase. Ingeniero, ¿y podría contarnos un poquito o platicarnos un poquito cuál es la dinámica del curso? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a ver? ¿Cómo funciona? Sí, claro. El curso trata de asignar tareas. Asignar tareas cada semana. Se les asigna el autoestudio de un bloque de información y una tarea se les va a asignar relativa al mismo bloque. Una tarea práctica, me refiero, eh, que van a tener que efectuar. Y esa tarea eh, se va a calificar junto con también una evaluación teórica. Esto es, van a mandar el trabajo práctico y van a hacer su examen en línea y las dos actividades van a ser el promedio de la calificación por semana. Así se repetirá durante las 4 semanas. Obviamente va subiendo la complejidad ¿cómo se llama? De las semanas por también la naturaleza misma de la información, pero al final tendremos 4 semanas, tenemos 8 calificaciones porque somos por semana, y al final obtendremos una calificación global que si no fallaron en sus tiempos, no será menguada o no será castigada, y ahí tendrán su promedio final. Generalmente puedo decir que ha habido muy buenos aprovechamientos de parte de los alumnos. Últimamente tuvimos un grupo del Salvador, de ingenieros del Salvador, del gobierno salvadoreño, que pues quieren aprender a hacer subestaciones como las de México, ¿verdad? Y estuvieron con nosotros hace unos días, Aurora, y yo de veras me siento muy complacido de que se tenga ya, digo, todo este bagaje como para apoyar a otros países. Realmente es un orgullo hacer esto y con ustedes. Gracias, ingeniero. Y bueno, Stephanie nos vuelve a hacer otra pregunta. ¿Qué permisos necesito tramitar para la construcción de una subestación de 400 kilowatts, supongo? ¿O cómo Ok, funciona? ok. Bueno, para empezar tenemos que acudir a la Comisión Reguladora de Energía. Esta Comisión Reguladora de Energía depende de la Secretaría de Energía. Es la que nos va a dar licencia, digamos. Partimos de ahí. Si la Comisión Reguladora de Energía no nos da licencia, ¿para qué seguir con los otros permisos? Entonces, comenzamos con la Comisión Reguladora de Energía. Ahí lo puedes ver en su página, lo pueden ver, cuál es el trámite para una o para otra cosa. Entonces, ellos son los que regulan la construcción de cualquier central de generación, subestación o línea eléctrica. Ok. Una vez que ya tengo la venia de la Comisión Reguladora de Energía, ahora tengo que sacar todos los otros permisos aplicables normativos, que vienen siendo los de la Semarnat, los municipales, los estatales. Ahí se tiene que reunir un grupo de expertos en detección ¿cómo se llama? De normativa para ver qué normas aplican y por lo tanto qué permisos necesito sacar, entre ellos la licencia de construcción, como cualquier edificio, ¿va? Pero sí, empezando con el más fuerte, que es el de la Comisión Reguladora de Energía. Si no hay venia de ¿para qué le sigue con nosotros, verdad? Ok, muy bien. Y bueno, Alejandro Ávila Valdés, con esta cerramos ya. ¿Qué opina de la generación de energía eléctrica a través de paneles solares? No, pues una chulada, una chulada. De veras que, digo, tan tarde nos estamos dando cuenta de cosas que debemos hacer desde hace muchos años. Lamentablemente, el ser humano luego aprende a golpes, ¿verdad? Ya cuando tenemos todo deteriorado en el medio ambiente, es cuando ya entendemos que no debemos abusar de él, pero pues, no, digo, la energía eléctrica solar
pues no hay vuelta de hoja. Es una energía, digamos, lo así, ecológica, gratuita, inagotable. Digo, cuando deje de haber sol, va a dejar de haber energía eléctrica solar, ¿verdad? Entonces, es una chulada. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, ya aprendimos, se están instalando grandes plantas de generación de energía voltaica, por ejemplo, en Puerto Peñasco, Sonora, que algunos lo conocen por unas novelas que salieron ahí, ¿va? Ahí se instaló un campo de generación ¿cómo se llama? De 210 megawatts. Estamos hablando de una cosa impresionante de paneles, ¿va? Pero que ocupan mucho espacio, eso sí, ocupan mucho espacio, pero nada comparable con el deterioro de la naturaleza que se ha tenido utilizando otros tipos de generación, ¿verdad? Y no hablo de mi país, porque bueno, aquí ya tenemos conciencia desde hace unas décadas, pero otros países donde no les ha importado nada la ecología, ¿verdad? Ok, pues ingeniero, les agradecemos mucho el haber aceptado esta invitación. A nombre de nuestra división y de nuestro jefe de división, les vamos a entregar un reconocimiento, el cual le haré llegar a su correo ahorita que terminemos la transmisión. También quiero agradecerle a mi compañero, el ingeniero Fernando Mesa, por habernos apoyado en la parte técnica de esta transmisión. No sé si quiera decir algo. Solo agradecerles, Aurora, a ti, a Fernando, a la licenciada, a la que estimo mucho, a tu jefa, ¿verdad? A la jefa de todos ustedes, que le tengo mucho respeto y mucho aprecio desde hace muchos años, porque nos ha abierto las puertas con ustedes para aprender o aprender unos de otros y ahora que nos siguen inmerecidamente apoyando o ocupando para seguir educando a la gente, para nosotros es un privilegio, de veras, no puedo decirlo de otro modo más que un privilegio. Sí, lo haría gratis, lo haría sin ningún dividendo, porque eh, para mí es una tarea muy gratificante, ¿verdad? Sí, lo está escuchando, ingeniero? Así que Ah, ahora sí, lo está escuchando y lo está viendo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo los invito a que sigan participando con nosotros, a que compartan este tipo de conversaciones que diseñamos para ustedes, en donde mostramos un poquito de los temas que aquí se imparten. Los invitamos a consultar nuestra oferta académica en www.minería.unam.mx. También, si tienen alguna duda relacionada con los cursos del ingeniero o con algo de este tema, nos pueden escribir a informes@minería.unam.mx. Esta conferencia queda grabada inmediatamente en nuestra fanpage en Facebook, que se llama Minería UNAM. Compartan y revísenla ahí de nuevo y posteriormente también queda alojada en nuestra página web www.minería.unam.mx. Por favor, no se queden con esta información y bueno, participen en los cursos. Ahí también van a poder interactuar más con el ingeniero Severiano. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, cierro comentándole, ingeniero, que la licenciada le manda saludos y un agradecimiento por los comentarios y por su gracias, participación. gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias y despedimos a las más de 45 personas que nos acompañaron esta tarde. Les agradecemos mucho y difundan. Hasta luego.